Cordial saludo, estudiantes del diplomado. Llegamos al módulo de implementación de los controles del sistema de gestión de riesgos. La norma ISO 31000, como hemos visto en los módulos anteriores, sugiere siempre unos pasos clave para el control de los riesgos. Lo primero es la identificación, luego debemos evaluarlos y priorizarlos y luego establecer los controles. Para definir desde la identificación hasta los controles de los riesgos, una de las herramientas más utilizadas es la matriz de riesgos. Vamos a ver un ejemplo de una matriz de riesgos organizacionales con la cual se pueden implementar todos estos controles. Es de aclarar que esta matriz puede ser modificada y actualizada según cada sistema de gestión y cada organización. Puedo implementarle nuevos controles, puedo colocarle unos cambios que requiera según la organización y como tengan documentado ustedes su sistema de gestión. La matriz con la que vamos a hacer el video va a estar como opción para ustedes en el diplomado, para quedar dentro de los recursos para que ustedes puedan tener una base para realizar sus matrices de riesgos. Y ya como les mencionaba anteriormente, pueden ustedes hacer los ajustes que consideren importantes dentro de su sistema de gestión. Lo primero entonces que vamos a tener en una matriz de riesgos es una matriz de riesgos muy básica basada con la norma ISO 31000. La primera parte es la identificación del riesgo. En esta identificación del riesgo se sugiere entonces tener identificado el proceso al cual está asociado el riesgo. Digamos que hay riesgos que pueden estar asociados a varios procesos, pero principalmente los controles nacen de uno de esos procesos. Entonces lo ideal es que se identifique por proceso los riesgos principales. Así se sugiere en esta matriz. Luego identificar las causas que generan el riesgo y los posibles efectos para poder de allí establecer los controles. La segunda parte de la matriz nos sugiere una evaluación. La evaluación del riesgo vamos a tener en cuenta dos aspectos que son los que nos sugiere la norma: la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que nos puede generar. En la matriz vamos a encontrar una hoja de valoración del riesgo donde vamos a ver algunas sugerencias de cómo valorarlos. La probabilidad normalmente se evalúa por la frecuencia en que se puede presentar el riesgo. En este caso, la matriz sugiere un 1 para los riesgos que puedan presentar de manera ocasional o que nunca se han presentado en la organización. El 2 se lo vamos a dar a aquellos riesgos que pueden ocurrir en algunas ocasiones o que ya se ha presentado con una periodicidad, digamos, no muy frecuente. Y el 3 va a ser para esos riesgos que tienen una probabilidad alta, o sea, esas situaciones que son repetitivas en la organización, esos riesgos con los que convivimos diariamente y que hacen parte de los procesos a los cuales hay que tener unas medidas diferentes de control. Para la consecuencia, en esta matriz queremos dejarles sugeridos varios aspectos que se tienen en cuenta para evaluar la consecuencia o el impacto que pueda generar la materialización del riesgo. Entonces vamos a valorarlos también de 1 a 3, teniendo en cuenta que sean ligeramente dañino o extremadamente dañino. En esta matriz se sugieren 5 aspectos que se pueden evaluar para identificar si ese riesgo se califica como 1, 2 o 3. Y en ello se tiene en cuenta la afectación humana, la afectación económica, afectación administrativa, afectación de la imagen de la organización o una afectación legal. Como les decía al inicio del video, cada organización establece cómo calificar esta ocurrencia. Si ustedes determinan que solamente lo van a calificar dañino, ligeramente dañino y extremadamente dañino, pues califican 1, 2 y 3 con los criterios que la organización establece. Estas son algunas sugerencias que se pueden tener en cuenta en esta valoración. Continuamos entonces en la matriz ya con la valoración del riesgo. Cuando hago la evaluación, evalúo probabilidad e impacto y me va a dar un nivel de riesgo. Ahí lo estoy valorando y priorizando. Les voy a calificar los riesgos que me queden en un porcentaje muy alto. Van a ser los riesgos que en el mapa de calor me están quedando en la zona roja. Aquellos que deben ser calificados como intolerables
o que se deben tomar acciones inmediatas para evitar que se materialicen. Los riesgos que nos den en una zona de calor en la cual está ligeramente dañino, como está en esta mapa de calor que tenemos en la matriz, entonces estos riesgos que quedan intolerables son aquellos que tienen una probabilidad alta y que son extremadamente dañinos. Los riesgos que pueden ser extremadamente dañinos pero con una probabilidad baja nos van a dar un riesgo importante. Los riesgos que tienen una calificación extremadamente dañino pero con una probabilidad muy baja, o medianamente dañinos y medianamente la probabilidad, nos van a dar en una calificación de riesgo moderado. Y hay unos riesgos que se califican como tolerables, que son aquellos que tienen una probabilidad muy baja o media, como ven acá, o que son ligeramente dañinos. En ese caso nos quedan en un riesgo tolerable. Esos riesgos son aquellos que tenemos tan controlados, pero que no podemos eliminar completamente en la organización. Por ejemplo, si una empresa tiene un ascenso en los diferentes pisos por escaleras, pues el riesgo de una caída nunca va a llegar a cero, siempre va a tener una probabilidad de una ocurrencia. Pero si nunca tenemos accidentes, si tenemos unos buenos controles, si hay antideslizantes en las escaleras, pasamanos, eso nos van a mitigar el riesgo de tal manera que podemos calificarlo como que la ocurrencia será muy baja. De esa manera podemos tener esos riesgos que siempre deben estar identificados porque no se van a eliminar de la operación normal, pero que realmente tienen unos controles tan claros que si lo mantenemos controlado no se nos van a materializar. Volviendo acá a la matriz, vemos entonces que luego de esa valoración vamos a identificar los controles. Esos controles pueden ser, primero, la identificación del tipo de control que vamos a establecer, que pueden ser de tipo preventivo, que son para esos riesgos que nos dan tolerables o que definitivamente así den en un impacto muy alto, que den en el mapa de calor en la zona roja, pero que no se pueden eliminar del proceso como tal de la organización. Entonces ese riesgo lo vamos a mantener siempre vigilado con medidas de prevención. Hay riesgos que se pueden eliminar, definitivamente esa actividad se puede eliminar, o podemos cambiar el instrumento o el equipo con el que se hace la actividad. Si se puede eliminar, entonces hay unos criterios para establecer ese tipo de control. Hay otros riesgos que definitivamente tenemos que hacer un control de tipo administrativo, que ya es cuando tenemos unas pólizas en las cuales compartimos el riesgo con las empresas aseguradoras. Ese es el tipo de control que vamos a poner acá. Si vamos a evitar el riesgo, en este caso hay varias opciones: evitar el riesgo, prevenir el riesgo, eliminar el riesgo o transmitir el riesgo. Y luego se definen las medidas de control. Vamos a hacer un ejemplo rápidamente para que a todos les quede muy claro. En este caso tenemos entonces un riesgo de recaudos en una organización. La descripción del riesgo es el incremento de los costos de recaudo, lo cual puede generar que se disminuya la rentabilidad. La causa de riesgos: cambios en la macroeconomía, unas decisiones que tomen nuestro servicio bancario. Los efectos de riesgo entonces será la disminución de la rentabilidad. Entonces, que vamos haciendo aquí una identificación clara del riesgo. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué lo puede causar? Y los efectos posibles. Lo vamos a valorar. Aquí le colocamos en el ejemplo un 1 en probabilidad y un 1 en impacto. En este caso es un riesgo que queda tolerable. Es un riesgo que no se puede eliminar completamente de la operación y que hay que estar vigilantes con los servicios bancarios, con los servicios que nosotros tengamos dentro de la organización. Entonces lo vamos a mantener ahí vigilado por la parte financiera. El proceso que está relacionado, para el ejemplo, pusimos un proceso de gestión financiera. Este riesgo se puede evitar, ese es, digamos, el tipo de manejo que le vamos a dar al riesgo, y la descripción del control es monitorear semestralmente los costos financieros y negociar con la misma entidad o con otra entidad, buscar siempre quiénes son los que tienen tasas más rentables para la organización, buscar nuevas ofertas que hayan llegado al mercado
pero mantener vigilado el riesgo. Entonces miren que aunque esté tolerable, es un riesgo que hay que mantener vigilado y hacerle una evaluación periódica. Al final de la matriz vamos a encontrar un seguimiento. La idea es que los riesgos siempre deben estar evaluados y con un seguimiento de que si esos controles sí están siendo eficaces, lo que nos sugiere la norma, y que hagamos una evaluación nuevamente del riesgo residual para conocer si realmente los controles que establecimos nos están permitiendo evitar que se nos presenten los riesgos, que se nos materialicen y que nos generen un impacto muy negativo en la organización. Espero que el video les haya aclarado cómo diligenciar una matriz de riesgos. El instructivo y la matriz están en los recursos del módulo para que ustedes puedan aplicarlo. Muchas gracias.